Hola Isiplomeros, hoy tenemos un montón de noticias que te van a sorprender. Empezamos con YouTube, que está en el ojo de la tormenta, porque no solo prueba un estilo tipo TikTok para pasar de vídeo largo a vídeo largo, sino que también ha subido su suscripción premium hasta un récord de 36,99 euros en algunos países. Y si esto no es suficiente, tenemos la noticia de que China está usando la IA de Meta con fines militares. Y seguimos con OpenAI, que parece estar enfrentando problemas con su nueva IA Orion. Y luego Baidu, que se lanza al mercado de gafas inteligentes con un modelo que va a competir directamente con la Ray-Ban Meta. Y en Instagram, las historias ahora son más misteriosas gracias al sticker revelar, y además tanto Instagram como TikTok han lanzado funciones para que puedas guardar y compartir canciones en Spotify y Apple Music sin salir de las apps. Por si fuera poco, Instagram también ha eliminado la función más molesta de su feed, esa que actualizaba el contenido sin avisar. Y Google no se queda atrás, ya que trae a iOS su IA Gemini con una app independiente que va a competir directamente con Siri. Y para cerrar, el streamer Auronplay ha revelado cuánto gana cada semana en Twitch. Y LinkedIn predice el fin del horario de oficina. Como ves, el mundo de la tecnología y las redes sociales no para de cambiar. ¿Listos para ver los detalles? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Lluvia de críticas a YouTube. YouTube se encuentra en el centro de la polémica y las críticas no paran de llegar. Por un lado, la plataforma está probando una nueva función al estilo TikTok que permite deslizar hacia arriba para pasar al siguiente vídeo, y no solo en los shorts, sino en todo el contenido, sí, incluso en los vídeos largos. Y claro, este cambio busca un consumo rápido, pero muchos usuarios temen que YouTube pierda su esencia como plataforma de vídeos largos y profundos. Y como si esto no fuera poco, YouTube Premium ha alcanzado un precio récord en algunos países europeos, llegando hasta los 36,99 euros al mes. Sí, casi 37 euros al mes, flipa, ¿eh? La subida ha indignado a los usuarios, especialmente en regiones como Italia y Bélgica, donde el costo de la suscripción es ahora uno de los más caros en el mercado del streaming. Pero tranquilos, en países como España, el aumento no ha sido tan drástico. Hemos pasado de 11,99 a 13,99 euros en el plan individual. ¿Pero YouTube está llevando sus cambios demasiado lejos? China convierte la IA de Meta en una herramienta militar. Esto es alucinante. Como salido de una película, el modelo de inteligencia artificial de Meta, Llama, está siendo utilizado por el ejército chino para propósitos militares. Lo que oyes, aunque Meta lo lanzó como código abierto para fomentar la innovación, ahora su tecnología ha caído en manos de rivales de Estados Unidos. Mientras tanto, Meta asegura que las políticas de uso prohíben expresamente cualquier aplicación militar de su tecnología. Sin embargo, en la práctica, el código abierto hace casi imposible aplicar tales restricciones. Y claro, esta situación plantea serias preguntas sobre el control de la IA y el papel de las grandes tecnológicas en la carrera armamentista digital. ¿Estamos preparados para enfrentar estos desafíos éticos y de seguridad? Lo veremos. OpenAI en problemas. ¿La próxima generación de IA de OpenAI se está quedando corta? Y es que Orion, el modelo que prometía superar a GPT-4, parece que no está a la altura. Y aunque fue diseñado para ser el próximo gran avance en inteligencia artificial, sus pruebas han mostrado mejoras mínimas respecto a GPT-4. Y por ello, la compañía liderada por Sam Altman ha decidido cambiar su enfoque de desarrollo y está buscando soluciones para evitar el estancamiento. Entre las estrategias que explora OpenAI se encuentran el uso de datos sintéticos y el incremento de recursos de inferencia en lugar de entrenamiento, lo cual requiere un gran poder de cómputo. Y la falta de datos de alta calidad y las limitaciones en infraestructura están llevando a OpenAI a reconsiderar su estrategia en un momento crítico para el avance de sus modelos. ¿Podrá Orion finalmente posicionarse como un digno sucesor de GPT-4? Baidu lanza gafas inteligentes. ¡Cuidado, Meta! Baidu, el gigante chino, planea lanzar sus propias gafas inteligentes que compiten directamente con la Ray-Ban Meta. Estas gafas incluirán cámaras y el asistente de voz Ernie, permitiendo interactuar mediante comandos. Además, con un precio que promete estar por debajo de los $299, que es lo que valen las de Meta. Y aunque aún no se conocen todos los detalles de las funciones de inteligencia artificial que incluirán, se espera que estas gafas salgan al mercado en 2025. Este movimiento de Baidu demuestra el interés cada vez mayor por el sector de las gafas inteligentes,
que han pasado de ser una tecnología futurista a un producto con aplicaciones reales y muy atractivas. El año que viene promete ser decisivo para estos dispositivos, con Apple, Snapchat, Xiaomi y ahora Baidu, peleando todos ellos por su lugar en el mercado de wearables de alta tecnología. Así que, ¿estamos al inicio de una moda tech? Instagram lanza el sticker Revelar para historias secretas. Atención, fanáticos de Instagram, porque la plataforma ha lanzado el nuevo sticker Revelar, que es ideal para tus historias más misteriosas, ya que con esta función los seguidores verán una imagen borrosa y para descubrir el contenido deben enviarte un mensaje directo. Este sticker no solo aumenta la privacidad, sino también la interacción, creando historias secretas que despiertan la curiosidad. Y es que ahora los seguidores podrán ver pistas o mensajes sugerentes antes de revelar el contenido real de la historia, lo cual hace que Instagram se convierta en una red social aún más dinámica. ¿Ya tienes pensado qué secretos vas a compartir? Instagram y TikTok se alían con Spotify y Apple Music. Si amas la música, esta novedad de Instagram y TikTok te encantará. Y es que las dos redes sociales han lanzado funciones que permiten interactuar directamente con Spotify y Apple Music sin necesidad de cambiar de aplicación. Ahora, en Instagram puedes guardar cualquier canción que te guste desde un reel, historia o publicación en tu biblioteca de Spotify con solo un toque en el icono de la canción. Y esto facilita descubrir y guardar música sin tener que cambiar de aplicación. Mientras tanto, TikTok se convierte en un motor aún más potente para la difusión musical, permitiendo compartir canciones, listas, álbumes y hasta podcasts directamente desde Spotify y Apple Music. Y esta alianza fortalece el papel de TikTok no solo como red de entretenimiento, sino como un impulsor de nuevos éxitos musicales que se vuelven virales en tiempo récord. Y con estas actualizaciones, tanto Instagram como TikTok transforman la forma en que escuchamos, guardamos y compartimos música en redes. ¿Qué canciones guardarías tú? Instagram al fin elimina la función más odiada por sus usuarios. ¿Te ha pasado que estás viendo un vídeo en Instagram y de repente, ¡puf!, desaparece? Pues eso es cosa del pasado, ya que Instagram acaba de eliminar su función más irritante, el rug pull, que actualizaba el feed y hacía que el contenido desapareciera sin previo aviso. Esta funcionalidad fue diseñada para mostrar contenido fresco, pero hasta Adam Mosseri, director de Instagram, admitió que era realmente molesta. Y así, con la eliminación de este autorrefresco, ahora podrás disfrutar de los vídeos y publicaciones sin miedo a que desaparezcan de la pantalla repentinamente. Mosseri señaló que la red seguirá evolucionando para ofrecer una experiencia más estable y amigable, enfocada en lo que los usuarios realmente desean. Mola, ¿no? Gemini de Google llega a los iPhone y promete revolucionar la experiencia. Usuarios de iPhone, prepárense porque la inteligencia artificial de Google, Gemini, llegará a iOS con una app independiente ofreciendo su modo conversacional Gemini Live directamente en tu iPhone. Y este cambio permitirá a los usuarios interactuar con la IA de Google sin depender de la app de búsqueda y con una interfaz tan amigable como en Android. Con esta nueva app, Google busca igualar la experiencia de Gemini en iOS y Android, ofreciendo una interfaz similar y completa para interactuar de forma natural con su inteligencia artificial. Gemini Live promete revolucionar la forma en que los usuarios de Apple podrán resolver problemas, buscar información y disfrutar de conversaciones fluidas con la IA. ¿Será este el primer paso para ver a Gemini competir directamente con Siri y ChatGPT en el ecosistema Apple? Auronplay revela sus ingresos semanales en Twitch. Transparencia total. Auronplay ha compartido con sus seguidores cuánto gana semanalmente en Twitch. ¿Sabes cuánto? Pues el streamer gana entre $3.000 y $6.000 cada semana. Y esto gracias a las suscripciones, donaciones y anuncios. Un gesto que ha causado revuelo en redes, ya que pocos creadores de contenido son tan abiertos. Auronplay explicó que estos ingresos pueden fluctuar bastante, pero que aún en semanas bajas, el dinero generado en la plataforma sigue siendo considerable. Su gesto de transparencia ha abierto un debate sobre el modelo de negocio de los streamers y las posibilidades reales de generar ingresos importantes en plataformas de streaming. ¿Será que más creadores de contenido seguirán el ejemplo de Auron y compartirán sus cifras con sus fans? Lo veremos. Adiós al horario de 9 a 5. Este es el futuro del trabajo según LinkedIn. ¿Adiós a trabajar en una oficina? Pues parece que sí. Según Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, el típico trabajo de oficina
tiene los días contados y desaparecerá para 2034. Hoffman predice que el crecimiento del teletrabajo eliminará la necesidad de oficinas físicas, reduciendo así los costos para las empresas de hasta en un 40%. Además, ve un futuro donde casi la mitad de la población laboral de Estados Unidos será autónoma, incentivada por mayores ingresos y la demanda de conocimientos especializados en un mercado global. Y eso no es todo, ya que Hoffman subraya la importancia de las redes sociales en el mundo laboral del futuro. ¿Y tú, crees en esa revolución laboral? Y bueno, eso ha sido todo por hoy, Sipromeros. Hemos recorrido noticias que abarcan desde el futuro del trabajo hasta las últimas innovaciones en tus redes favoritas. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un buen like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas actualizaciones de tecnología y marketing digital aquí, en Easy Promos. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita easypromosapp.com, donde encontrarás herramientas para captar clientes y generar más engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.